Bueno, chiquillos, estamos aquí en la República Checa, hemos llegado y aquí empieza la aventura, subiéndonos a la micro. ¿En la micro o no en la micro? El ticket no costó nada más y nada menos que 3 euritos, así que me voy a subir a la micro. Así empieza este capítulo. Estamos en Praga, en la República Checa. Ahí les voy contando. ¡Vamos! Bueno, el primer cheque cultural, nadie verificó que hayamos pagado el ticket. Aquí está, se compra a la salida del terminal y ya vamos camino al centro. No sé si será gratis o No, no sé, nosotros pagamos, pero gratis no es que es. nadie más compró el ticket de la máquina. Ah, ok. Bueno, chiquillos, iniciando el día aquí en la República Checa. Encontramos un lugar muy barato para quedarnos. Nos estamos quedando en un backpacker. Fue una noche difícil porque llegamos muy tarde, como vieron en el video, y es hora de tomar desayuno. Nos compramos un par de cafés americanos y unos sándwiches, el mío de queso y el de la Vale de caprese, o sea, un sándwich vegetariano. Todo nos salió nada más y nada menos que 382 coronas checas, es decir, unos 15 euros. La Vale está planificando la ruta. Vamos a ver cómo continúa este viaje, Luchito y Vale. Vamos. Cuando yo leo no entiendo nada, solamente esta palabra que yo digo que es republiquí. Es súper fácil el checo. Estamos en temporada estival, entonces yo creo que es por eso este mercado. Vamos a descubrir el corazón de Praga. Bueno, chiquillos, estamos aquí en el centro de Praga. Esta es la casa municipal. Entiendo que adentro también tiene un restaurante por si ustedes quieren venir a comer por aquí. Donde sea que uno mire, yo les puedo decir que esto puede ser como una especie de museo al aire libre porque está lleno de esculturas por todos lados. Si te fijas bien, cada detalle que tú miras, simplemente en esta esquina hay algo interesante que analizar, hay algo interesante que ver. Súper bonito, chiquillos. Estoy maravillado con la República Checa. Yo la verdad no sabía muchas cosas de aquí, pero una cosa interesante que me gustó mucho es que son los bebedores de cerveza más grandes de toda Europa. Así que esta es mi gente, este es mi país. Ya encontré a mis hermanos, así que sigo mostrándoles Praga, sigo mostrándoles la República Checa, así que acompáñame. Vamos. Oye, súper loca la Oye, juguetería. ahí te traen la reserva. Chiquillo, llegué, mira, me la tenía al lado. Esta es la casa de la cerveza, por supuesto que lo es. Ya está confirmado. Otro dato curioso, chiquillos, es que aquí hacen hasta un champú de cerveza. ¿Puedes creerlo? Yo quiero probarlo. Yo también. Lo fome que ya es demasiado tarde para el cuidado de mi cabello, pero... Sí. Así que sigamos recorriendo. ¡Ay! Casi choco. ¡Ay! ¡Oh, shit! No lo puedo creer, Luchito tenía razón. Aquí lo encontramos, mira. Aquí es donde venden el champú de la cerveza. No lo puedo creer, yo estoy de verdad en shock. ¿Me puedo comprar uno? Vaya a comprarse A uno. ver, vamos a ver si venden algunos chiquititos. No, yo creo que tengo que ir a buscar si venden unos chiquititos. Así para probarlo, po. Oiga, pero usted ya le está quedando. ¿Te quita ya como color cerveza? Es que se me está cayendo mucho, estoy quedando peladita, mira. Vamos a ver cuánto vale. We are wondering what about the shampoo beer. Is it true? Yeah, it's true. Okay. Our mainly natural cosmetic from the beer, it's this one. Is it the line where we use real Czech beer? Is it Czech beer Ferdinand, which you normally can to use in the shopping markets? Yeah. Is it a beer which is a local one? It's made in a small factory near Prague. It's rich for the vitamin B. And the shampoo is the best choice if you need a better volume, shiny effect, Yep. if you want to also support the hair growing. Nice. Is it an old recipe from our granny to Is it? splash the hair by the beer? Yeah, because it really helps. Yeah. And this is the hair serum which we have right now in promotion, 2+1, which activated the hair growing. Yeah. Probably for me it's not gonna work. Yeah. Maybe you need to some. harder, Yes. definitely. ¿Venden Yeah. algo en formato más pequeño? We have small variants. Is it something like this, which you can to buy separately if you travel or if you want to try Yes. just? Or we have in the set where we have it can be the very nice present
because you have shower gel, shampoo, and the hand cream there. The It's grains liquid. here of the beer, right? Yeah. What's the name of this one is the grain. The name in English is You can say in your own language. That's okay. Yachman. Yeah. Okay. Yeah, but the best ingredients is the real beer. Esto era cierto. Este nos vamos a llevar a casa. Thank you so much. Have a great day. Thank you. Bye bye. Bueno, aquí va la compradora. Finalmente salió con su champú de cerveza. Es que hay que probarlo. Hay que probarlo. Que nunca habíamos escuchado esto. No, primera vez. Hermana, mira, voy a dejar la mitad para mandártelo después para Chile. Sigamos recorriendo Praga. Sigamos recorriendo Praga porque está muy bonito y muy interesante. Vamos. Oye, chiquillo, pero hay mares de personas. Mira hacia allá, vale. Allá, comparini, es donde está el lugar que te quiero mostrar. Estamos a 9 minutos de que comience el espectáculo que yo te vine a mostrar aquí a Praga. Es que se celebra todos los días, cada 1 hora. Entonces vaya a ver lo increíble, yo sé que te va a gustar, te va a maravillar. Estoy impresionada de la cantidad de personas que hay. Ya quedan 2 minutos para que comience el espectáculo del que te vine a mostrar. Espero que lo disfrutemos. Hay mucha gente. Este es uno de los relojes más antiguos del mundo. Es un reloj astronómico creado en 1410. Oye, y este mercado es netamente por las fiestas de Pascua, Eastern Market. Hay muchas cosas aquí, muchas cosas para comer, para tomar, para ver. Estoy impactada. ¿Quieres subir ahí a esa cima? Sí, ¿Se podrá subir? ¿Se podrá? A ver. Está precioso. Hermoso. Realmente. Mira todos los autos que llegaron. Me siento en época. Es como un Claro. partido, ¿no? No sé, po. Ellos ofrecen tours. Oye, te echo el auto encima ese sí. Todo porque soy negro. Mira este Mercedes, ¿cómo lo hay ahí? Debe costar una fortuna, sí, ¿eh? Claro. Este Ford, ¿el mismo auto? ¿Por qué? Sí, otra versión sí, versión limusina. Cosas de la República Checa. Cosas de la República Checa. Sigamos avanzando. Ya. Miren, pues chiquillos, existía hasta la locomotora aquí de paseo. Bueno, aquí pueden ver los precios y también cada cuánto sale, dice que sale cada 30 minutos. Ahí está, 300 coronas checas y 250 y los niños gratis. Ese es más o menos el panorama con los trencitos. Y si quieren venir a darse una vuelta por el centro histórico de República Checa, pueden tomar este medio de transporte. Aquí perdiéndonos nomás por las calles llegamos al Museo de Franz Kafka. Él fue un escritor muy famoso nacido aquí en Praga. Sí, un panorama, sí, un imperdible. Sí, la persona más famosa es como decirlo, como que fuera algo así como un Pablo Neruda. Ah, en la casa de Isla Negra. No creo que sea gratis. No, gratis no creo que sea.
Su trabajo es excelente. ¿Qué tal, amigo? Muy buen artesano. Es que esta ciudad es arte. A bajar el calor que hace afuera y al menos 25 grados, yo me vine a comprar una cerveza porque estamos en la República Checa donde la cerveza es más tomada que la misma agua. Así que salud, me costó 100 coronas aproximadamente, que son 3 euros, o sea, unas 3 lucas chilenas más o menos. Así que yo desde este bar irlandés que está aquí al ladito del castillo, les digo salud por hoy día y por el momento y me llegaron las papitas. Thank you so much, man. Thank you. Qué buen servicio, así que a comer. Desde aquí le digo salud, muchas gracias y seguimos recorriendo la República Checa. Cheers. ¿Cómo suenan esas papas? Están friendo todavía. Corte, hermano. A comer.